Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Me presento. Mi nombre es Paula Giovanni Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 1 de esta materia. Así que para comenzar voy a compartirles las diapositivas del tema. Ok. Una disculpa. Bueno, para iniciar la materia, en esta cápsula vamos a empezar definiendo qué son las neurociencias, la historia de la neurociencia y la clasificación de la neurociencia. ¿Ok? Bueno, la neurociencia se define como el estudio interdisciplinario del sistema nervioso central periférico y autónomo. A diferencia de la neurología clásica, que se enfoca principalmente en lo que es la patología médica, la neurociencia integra conocimientos de la biología, de la química, de la física, de la psicología y la informática. Su objetivo es el de comprender los mecanismos biológicos que subyacen a la actividad mental y el comportamiento. Esto incluye el estudio de las neuronas a nivel molecular, la arquitectura de los circuitos neuronales y los sistemas complejos que permiten funciones superiores como el lenguaje o la conciencia. La neurociencia es una ciencia que busca responder cómo miles de millones de células individuales pueden organizarse para generar pensamientos, emociones y acciones coordinadas. Las neurociencias como ciencia interdisciplinaria. El término neurociencias aparece en plural precisamente porque requiere la convergencia de múltiples campos del saber. La biología molecular aporta la comprensión del código genético neuronal. La fisiología estudia la actividad eléctrica de las células. La farmacología analiza cómo las sustancias químicas alteran la función cerebral. Y la psicología cognitiva estudia los procesos mentales superiores. Entonces, en las últimas décadas, la ingeniería y la inteligencia artificial se han sumado para crear modelos computacionales del cerebro. Esta interdisciplinariedad permite el mismo fenómeno, cómo la memoria puede ser estudiada simultáneamente desde la sinapsis molecular hasta el comportamiento social del individuo, ofreciendo entonces una visión holística que una sola disciplina no podría alcanzar por sí misma. La historia de la neurociencia. La curiosidad por el cerebro se remonta a la prehistoria. Se han hallado cráneos del Neolítico con signos de trepanación, que son las perforaciones quirúrgicas que se hacían, que muestran cicatrización, lo que indica que los pacientes que sobrevivían y que existía una intención terapéutica ligada a la cabeza. En el antiguo Egipto, me disculpa. El papiro quirúrgico de Edwin Smith contiene las primeras descripciones anatómicas del cerebro, aunque paradójicamente durante la momificación el cerebro era desechado mientras el corazón se conservaba. La visión cardiocentrista, que decía que el corazón era la sede del alma, predominó también en Aristóteles. Sin embargo, Hipócrates y más tarde Galeno empezaron a notar que las lesiones cerebrales afectan el movimiento y la sensación, postulando entonces que el cerebro era el asiento del intelecto. En el Renacimiento y la Revolución Anatómica. Durante la Edad Media, el conocimiento científico se estancó, pero el Renacimiento trajo una nueva luz. Andreas Vesalio, en su obra De Humani Corporis Fabrica, corrigió muchos errores de Galeno mediante la disección directa, proporcionando mapas detallados de la estructura cerebral. Poco después, René Descartes introdujo el dualismo mente-cuerpo, sugiriendo que que el cerebro entonces funcionaba como una máquina, pero era la mente la que era la entidad inmaterial que se comunicaba a través de la glándula pineal. Aunque su teoría era errónea, Descartes fue fundamental al plantear la relación entre la estructura física y la apariencia subjetiva, impulsando a futuros científicos a buscar la localización de las funciones mentales en el tejido cerebral. La localización de funciones. En el siglo XIX fue testigo de un debate intenso entre los holistas, que creían que el cerebro funcionaba como un todo, y los localicionistas, que afirmaban que cada función tenía un lugar específico.
Franz Gall postuló la frenología, la idea errónea de que la forma del cráneo revela entonces la personalidad de las personas. Sin embargo, esta pseudociencia abrió paso a descubrimientos legítimos. Fue hasta 1861 que Paul Broca demostró mediante la autopsia de un paciente que no podía hablar que el lenguaje se localizaba en una zona específica del lóbulo frontal izquierdo. Poco después, Carl Wernicke identificó el área de la comprensión del lenguaje. Estos hallazgos confirmaron que el cerebro está organizado de manera modular, con regiones especializadas para tareas distintas. La doctrina de la neurona. A finales del siglo XIX, la disputa se centró en la estructura del tejido nervioso. Camillo Golgi creía en la teoría reticular, sugiriendo entonces que el sistema nervioso era una red continua de tubos conectados. Por el contrario, el español Santiago Ramón y Cajal, utilizando la técnica de tinción de Golgi, demostró que el sistema nervioso está compuesto por células individuales y discretas que vendrían siendo las neuronas. Luis Cajal postuló la doctrina de la neurona y la ley de la polarización dinámica, que explica cómo el impulso nervioso viaja en una sola dirección. Por su trabajo monumental, que es la piedra angular de la neurociencia moderna, Cajal es considerado el padre de la neurociencia. Sus dibujos anatómicos siguen siendo a día de hoy referentes de la precisión científica. El siglo XX. Con la estructura neuronal establecida entonces el siglo XX se enfocó en el funcionamiento. Charles introdujo el término de sinapsis para descubrir el espacio de comunicación entre una neurona y otra. Otto Lowy demostró que con esta comunicación no era solamente eléctrica, sino también era química, al descubrir la acetilcolina. Posteriormente, Alan Hodgkin y Andrew Huxley explicaron el potencial de acción mediante el movimiento de iones de sodio o potasio a través de la membrana neuronal, utilizando al axón gigante de calamar. Y estos descubrimientos permitieron entender el cerebro como un procesador de información electroquímico, sentando las bases para la neurofarmacología moderna y el tratamiento de trastornos mentales y neurológicos a través de la manipulación química. La era de la neuroimagen. A partir de la década de 1970, la neurociencia experimentó una revolución tecnológica con la invención de la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Por primera vez era posible ver la estructura del cerebro de una persona viva sin necesidad de hacer cirugía. Más adelante, la resonancia magnética funcional permitió observar qué áreas del cerebro consumen más oxígeno mientras el sujeto realiza tareas específicas como pensar, amar o tomar decisiones. Esto transformó la psicología experimental en neurociencia cognitiva, permitiendo correlacionar procesos mentales abstractos con actividad biológica en tiempo real, abriendo una ventana sin precedentes a la mente humana. La clasificación de las neurociencias. Dada la Dada la vastedad del sistema nervioso, las neurociencias se clasifican según el nivel de análisis en el que se operan. Podemos dividir el campo en dos grandes grupos, las neurociencias no conductuales y las neurociencias conductuales. Las primeras se centran en los aspectos biológicos fundamentales, desde las moléculas hasta sistemas anatómicos, sin centrarse necesariamente en comportamientos resultantes. Las segundas investigan el vínculo directo entre los mecanismos biológicos y las manifestaciones psicológicas, cognitivas y sociales. Además, existe una clasificación basada en el nivel de organización molecular, celular, sistémica, conductual y cognitiva. Entonces, cada nivel requiere de herramientas, metodologías específicas para poder desentrañar los misterios de la red neuronal. Bueno, las neurociencias no conductuales. En este grupo encontramos ramas que estudian la maquinaria física del sistema nervioso. La neuroanatomía examina la estructura y organización del tejido. La neurofisiología se centra en las actividades eléctricas de las neuronas. La neurobiología molecular estudia los genes y proteínas que permiten el funcionamiento celular. También incluimos aquí la neuroembriología, que analiza cómo se forma el cerebro desde el útero, y la neuroetología, que estudia las bases neuronales del comportamiento animal instintivo. Estas disciplinas son esenciales para entender las bases físicas de la vida y son el fundamento sobre el cual se construyen las aplicaciones clínicas en medicina y en cirugía.
Y ahora las neurociencias conductuales se interesan en el producto final del pensamiento cerebral. La psicobiología o psicología fisiológica utilizan modelos animales para estudiar cómo las hormonas y las estructuras cerebrales afectan conductas como el hambre, el sueño o el apareamiento. La psicofarmacología estudia cómo las drogas alteran el estado de ánimo y el pensamiento. La neuropsicología se enfoca en seres humanos, analizando las consecuencias de lesiones cerebrales sobre las funciones cognitivas como la memoria, la atención y el juicio. Finalmente, la neurociencia cognitiva investiga los mecanismos neuronales del pensamiento de alto nivel, utilizando la neuroimagen para poder mapear la mente humana. La neurociencia clínica. Entonces, esta rama se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos neurocientíficos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Incluye la neurología, que trata trastornos del sistema nervioso como Alzheimer, Parkinson o la epilepsia. En la psiquiatría, que aborda trastornos mentales desde una perspectiva biológica. Y la neurocirugía, dedicada a la intervención física del tejido nervioso. El objetivo aquí es restaurar la función perdida o mitigar el sufrimiento causado por una disfunción cerebral. La investigación clínica es vital para desarrollar nuevas terapias, desde fármacos de última generación hasta la estimulación cerebral profunda para pacientes con depresión resistente o parálisis. Neurociencias modernas y emergentes. En el siglo XXI han surgido ramas fascinantes que expanden los límites de la disciplina. La neuroeconomía estudia cómo el cerebro toma decisiones financieras y evalúa riesgos. La neuroeducación busca optimizar los métodos de enseñanza basándose en cómo el cerebro aprende y cómo memoriza. Entonces, la neuroética analiza las implicaciones morales de poder manipular o leer el cerebro. Por último, la neurocomputación y la inteligencia artificial buscan replicar el funcionamiento neuronal en silicio, creando interfaces cerebro-computadoras que permiten a personas que tienen discapacidad controlar prótesis con el pensamiento. Estas ramas demuestran que la neurociencia está impregnando todos los aspectos de la sociedad contemporánea. Y aquí es donde entra la importancia de la plasticidad cerebral. Uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia moderna es la neuroplasticidad. Antiguamente se creía que el cerebro era una estructura rígida que solo perdía neuronas con la edad. Hoy se sabe que el cerebro es dinámico. Las conexiones sinápticas se crean, se fortalecen o se eliminan según nuestras experiencias y aprendizajes. Entonces, la plasticidad permite la recuperación tras lesiones y es la base de la resiliencia y el campo personal. El cambio personal, entender que el cerebro es maleable tiene implicaciones profundas en la educación, la rehabilitación y la salud mental, reforzando la idea de que siempre hay potencial para el desarrollo y la adaptación, sin importar la etapa de la vida. Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales de la neurociencia? A pesar de todos los avances, la neurociencia se enfrenta al problema difícil de la conciencia. Cómo la materia física, que son neuronas, y química, se transforma en experiencias subjetivas cualitativas. Todavía no comprendemos totalmente el código neuronal del pensamiento ni cómo prevenir eficazmente enfermedades neurodegenerativas. Proyectos globales intentan mapear cada conexión del cerebro humano, pero la escala de desafío es astronómica. El futuro de la neurociencia entonces dependerá de la capacidad que tengamos para integrar datos masivos de millones de neuronas en teorías coherentes que expliquen quiénes somos realmente. En conclusión, hemos recorrido un camino que comenzó con las trepanaciones místicas y que hoy nos permiten manipular neuronas individuales con luz. La neurociencia ha pasado de ser una rama de la anatomía a convertirse en el campo científico más dinámico de nuestra era. Al comprender la clasificación y la historia de esta ciencia, no solamente estamos aprendiendo sobre biología, sino sobre nuestra propia identidad. El conocimiento del cerebro es la herramienta más poderosa que posee la humanidad para poder mejorar la salud mental, potenciar el aprendizaje y construir una sociedad más empática y consciente de su propia naturaleza biológica. El estudio del cerebro no es solo ciencia, sino que es el espejo donde la humanidad busca encontrarse a sí misma. Entonces, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra primera cápsula de la materia. Nos vemos en la siguiente unidad. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.